hará fácil que recordemos el día en que inauguramos Tribuna Madrid. Será sumamente fácil, a las pocas horas de que España obtenía el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Y a nosotros, a efectos de que esta tribuna disponga de un foro adecuado, hemos habilitado esta sala en este nuevo formato que los habituales veréis que hoy estrenamos, y nada mejor que estrenarla aquí con la presencia del alcalde de esta ciudad. En temas de movilidad, Madrid es una ciudad pionera en la lucha contra el cambio climático. Obviamente han mejorado las emisiones de CO2, han bajado un 4,5% el último ejercicio, lo que ha permitido situar a esta capital por debajo del promedio de las capitales europeas y en una posición de franca mejora. El reto ahora es garantizar una movilidad de las personas para poder hacer las ciudades más habitables y menos contaminadas. Desde el RAC creemos que esto hay que hacerlo siempre en una estrecha colaboración con la Administración. La Administración es la que tiene recursos, la que tiene un poder ejemplarizante y la que de alguna forma, sobre todo, tiene un poder legislativo. De la colaboración entre la ciudadanía, la responsabilidad, la parte privada y la Administración es lo que puede dar lugar a este cambio, digamos, o esta nueva cultura de la movilidad, que es lo que pretendemos divulgar desde Tribuna Madrid RAC, para de alguna forma obtener una cultura de movilidad sostenible en el sentido de que realmente tengamos una movilidad racional y responsable que permita de alguna forma obtener este objetivo. Madrid para esto tiene una ventaja y es de que tiene un alcalde que esta cultura la practica in person. O sea, si hablamos de una movilidad racional y eficiente y responsable, el transporte urbano en moto es una de ellas. Digamos que es un sacrificio que el motorista hace, asumiendo unos riesgos, asumiendo unas incomodidades. Les puedo asegurar que en verano, detrás de un autobús, ir en casco y con moto no es nada cómodo. Pero en cambio es lo que permite, en un ejercicio de solidaridad cívica, el mejorar todas las condiciones de esta movilidad. Por esto creemos realmente de que esto aquí puede ser, la moto por contra tiene una eficiencia indiscutible, una discreción absoluta. Nadie piensa que una BMW circulando por Madrid puede llevar a un alcalde inspeccionando las obras. La gente más bien está pensando en coches oficiales y, por lo tanto, yo repito, yo soy un adicto de la moto, espero que hasta el final pueda con ella y realmente soy uno de los que creo que entendemos cómo la moto encarna una movilidad sostenible. A la vez, como motoristas siempre hemos de pedir a los alcaldes que sean respetuosos con las facilidades que den para aparcar a las motos, porque algunas veces esto chirría un poquito. Pero, alcalde, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que es un honor para nosotros que tú seas el que inauguras Tribuna RAC de la movilidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Querido alcalde, queridos amigos, autoridades, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo, como director de la Fundación RAC, haré dos breves apuntes introductorios, un poco para explicar qué hacemos desde la Fundación y, sobre todo, para enmarcar estas tribunas, por qué estamos lanzando esta tribuna de la movilidad en la sede del RAC en Madrid y por qué lo hacemos precisamente en este momento, ¿no? Entonces, empezando un poco por hacer una breve presentación de la Fundación RAC. La Fundación RAC es el instrumento que se ha inventado el RAC para promover la movilidad sostenible. Básicamente, la misión de la Fundación es, como digo, promover la movilidad sostenible. Yo tengo que decir que no soy un experto en estos temas, apenas llevo 5 años en este sector, en este ámbito. Pero claro, la pregunta clave es ¿qué es la movilidad sostenible?
¿no? Y la verdad es que no hay una definición clara. Para algunos, y para mi sorpresa, la movilidad sostenible a veces se identifica como la no movilidad o la reducción de la movilidad, como si la movilidad fuese un problema, ¿no? Es decir, si no hay movilidad o si reducimos la movilidad, pues no habrá accidentes o habrá menos accidentes de tráfico. Si no hay movilidad o reducimos la movilidad, habrá menos congestión o no habrá congestión. Si no hay movilidad o reducimos la movilidad, pues mejoraremos el medio ambiente, ¿no? Claro, ya se ve que esta definición chirría, ¿no? No cuadra bien. Yo cuando preparaba estas palabras de introducción me acordaba de unas palabras de nuestro presidente, Sebastián Salvador, y permíteme, presidente, que te cite, que decía que lo más peligroso es quedarse en casa. Lo decía con un punto socarrón, ¿no? Dice, lo más peligroso es quedarse en casa. En ningún sitio muere tanta gente como en la cama, ¿no? Es decir, si no nos movemos, vamos mal. Por lo tanto, cuando hablamos de movilidad sostenible, el punto de partida yo creo que tiene que ser que la movilidad es buena, lo que quiere decir que la gente en general no se mueve por capricho, que la movilidad va a ir en aumento, está yendo en aumento, ahora coyunturalmente por la crisis ha bajado un poco, pero va a ir en aumento y va a ir a más sin duda, y por lo tanto el reto que tenemos es cómo gestionar los problemas de la movilidad, lo que los economistas dirían cómo gestionar las externalidades de la movilidad, cómo sabiendo que la movilidad va a aumentar, hacemos que haya menos accidentes, hacemos que se reduzca la congestión y hacemos que mejore el medio ambiente. Pues bien, de todo esto, que es un tema sencillo pero complejo a la vez, es de lo que queremos tratar en esta tribuna. Y lo queremos hacer sabiendo, y creo que este es un punto importante a efectos de las administraciones, por ejemplo, que la movilidad es un sector difuso. Es decir, en contraste, por ejemplo, con la industria o con la energía, que son sectores muy concentrados y donde acciones muy puntuales permiten tener grandes efectos, cuando hablamos de movilidad hablamos muy a menudo de cambiar hábitos de los usuarios. Y, por lo tanto, quiere decir que nos estamos dirigiendo a un colectivo muy grande sobre el cual tenemos que establecer una relación de complicidad. Difícilmente la movilidad la vamos a gestionar desde un despacho. Hay que bajar al terreno y hay que saber lo que piensa la gente y hacer pedagogía, porque si no, difícilmente vamos a poder resolver los problemas. Este es el objetivo y el motivo por el cual hacemos esta tribuna. Lanzamos hoy esta tribuna que va a tener continuidad a lo largo del tiempo, y además lo hacemos en un contexto muy concreto, que es un contexto de crisis y es un contexto de cambio tecnológico acelerado en el ámbito de la movilidad. Y yo creo que eso tiene consecuencias importantes en el momento. Es decir, estamos, como digo, en un momento de cambio donde no podemos pensar de forma lineal. No podemos pensar que lo que ha pasado en el pasado se trasladará al futuro. Eso difícilmente va a ser así. Permítanme que les cuente una anécdota que creo que es ilustrativa del momento en el que nos encontramos y que nos puede ayudar a entender los retos que tenemos por delante. Hace más de un siglo, y esto es cierto, en la ciudad de Nueva York se hizo una encuesta entre los habitantes de Nueva York preguntándoles cómo veían ellos la ciudad al cabo de 20, 30 o 40 años, ¿no? Y la respuesta mayoritaria en ese momento, todavía no existía el automóvil, fue que veían la ciudad llena de carros de caballos y excrementos de caballos hasta arriba del todo. Bueno, eso no pasó. Y no pasó porque vino un cambio tecnológico, que fue el automóvil, que lo cambió todo. Y ahora mismo yo creo que estamos, en términos de movilidad, en una situación parecida. Es decir, estamos en una situación de cambio que no sabemos hacia dónde iremos exactamente, pero que sí que empezamos a ver vectores por donde los problemas se pueden encauzar. Por ejemplo, en el ámbito de nuevas fuentes de energía. Sabemos que el petróleo cada vez será más caro y que tiene que haber alternativas y que está habiendo alternativas al petróleo. Desde los biocombustibles, claramente, hay personas hoy aquí de Abengoa, una empresa española puntera en ese ámbito, hasta el gas natural, hasta el vehículo eléctrico. Se está hablando hasta la saciedad del vehículo eléctrico, quizá incluso demasiado. Yo creo que hay una fiebre sobre el vehículo eléctrico. Yo estaba el otro día en Bruselas, hubo alguien que decía
que hay más seminarios sobre el vehículo eléctrico que vehículos eléctricos circulando por toda Europa. Y es cierto, ¿no? Pero hay que hablar del vehículo eléctrico porque sin duda es una de las cosas que está viniendo. Yo creo que también vienen nuevas formas de movilidad, ¿no? Nos vamos a mover de una forma más flexible, con vehículos más pequeños, con vehículos conectados, donde las nuevas tecnologías telemáticas van a jugar cada vez un papel más relevante, ¿no? Bueno, acabo, por tanto, diciendo que el foro, lo que quiere es, la tribuna, quiere ser un foro de reflexión, de discusión, de debate, de propuesta sobre todos estos aspectos y también de pedagogía, porque insisto en que hace falta explicar a la ciudadanía hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Y acabo ahora sí reiterando el privilegio que supone tener a Alberto Ruiz Gallardón aquí entre nosotros para inaugurar esta tribuna, para que nos cuente los retos que afronta una ciudad como Madrid en términos de movilidad en los próximos años. Yo creo que en Madrid queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho en los últimos tiempos, y lo digo como antiguo ciudadano de la capital. Yo viví 11 años en Madrid, ahora hace un tiempo que vivo en Barcelona, y puedo decir que en los últimos años ha habido una transformación radical de la movilidad, ¿no? Desde la transformación de la M30, la peatonalización de la calle Serrano o pues la extensión del SER a toda la almendra de Madrid, que son, yo creo, historias de gran éxito. Por lo tanto, no me extiendo más. Paso la palabra al excelentísimo alcalde, diciendo que después de sus palabras ha venido a que haya si hay preguntas, pues a que haya un pequeño coloquio entre los asistentes. Por lo tanto, si alguien de ustedes tiene preguntas, será el momento de hacerlo. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo tanto al presidente del RAC como al presidente de la Fundación, a Sebastián Salvador y a Miquel Nadal, la invitación, las amables palabras de presentación, y decirles que para mí es un auténtico honor, en compañía de Pedro Calvo, que es el delegado de Seguridad y Movilidad de la Ciudad de Madrid, y de Íñigo Enríquez de Luna, presidente del Distrito de Salamanca, cuando nos encontramos, el poder asistir a este foro. Saludo también al presidente de la Federación, teniente coronel, autoridades y a los medios de comunicación, a los que también les agradezco mucho su presencia. Y voy a empezar con un reconocimiento que no es cortesía, sino que responde a una constatación, y es el reconocimiento que todo el Ayuntamiento quiere hacer a la labor que desempeña el RAC, que es un auténtico ejemplo, presidente, de compromiso con la sociedad civil, porque la inteligencia de su planteamiento consiste en fomentar conductas responsables entre los automovilistas. Y en lugar de tener, como decía Salvador en su introducción, una relación conflictiva con la Administración, lo que ha hecho siempre es buscar el diálogo. Intento con esto ya ir directamente a lo que creo que es el meollo de la aportación, de la tensión de ideas que nosotros podemos hacer aquí en relación con la experiencia de gestión de la Ciudad de Madrid. El automóvil no es el enemigo, pero el automóvil es el problema. Y tenemos que ser plenamente conscientes de que algunas de las pautas en las que nos hemos movido en las últimas décadas necesitan una modificación en la relación que con la demanda de movilidad tenemos las ciudades y tenemos directamente los ciudadanos. Vamos a intentar empezar respondiendo a algunas de las preguntas de Miquel. ¿Qué es la movilidad sostenible? En primer lugar, quiero dejar claro que la movilidad es un factor imprescindible para una sociedad urbana en el siglo XXI y que un espacio urbano que no tenga resuelto el problema de movilidad, solamente por eso deja de ser competitivo. Somos muy pocos, muy pocos. Cuando la gente piensa que Madrid es una ciudad grande porque tiene 3.200.000 habitantes, no hace un análisis comparativo con aquellos espacios con los que tiene que competir la ciudad de Madrid. Si nosotros queremos ser, y lo queremos, un espacio global, si queremos estar en la misma división en la que están espacios como el Gran Londres, como el Gran París, como todo lo que es la circunvalación, además de la propia ciudad de Barcelona, como lo que es el norte de Italia, nosotros tenemos que ser conscientes de que 3.200.000 habitantes son muy pocos.
la clave no es que seamos 3.200.000. Eso no nos da la competitividad. Lo que nos da la competitividad es que esos 3.200.000 habitantes, y me atrevería a decir que otros 3 millones más que viven fuera de nuestra ciudad, bien en nuestra comunidad autónoma o en comunidades autónomas limítrofes, están mediante un sistema eficiente de movilidad interconectados los unos con los otros, con unas condiciones de tiempo, precio, calidad y seguridad que les permiten formar parte de un todo. Formar parte de un todo, ¿a qué efectos? Pues tanto a efectos de demanda como a efectos de oferta. Es decir, que si cualquier sociedad, cualquier multinacional, está dudando si establecer su sede en la ciudad de Madrid o en la ciudad de Londres, sabe que si decide Madrid, tiene en un tiempo escasamente superior a la hora y cuarto, una masa crítica de 6 millones de personas, entre las cuales puede escoger las mejores cualificaciones profesionales para desarrollar su actividad o para fabricar su producto. O a la inversa, si lo que se está buscando es una oferta de carácter comercial o de carácter cultural, se sabe que hay un mercado potencial que, a menos de una hora y cuarto, puede superar los 6 millones de personas, los 6 millones de consumidores. Eso es lo que nos hace competitivos. No el ser muchos, sino el estar conectados entre nosotros. Porque si fuésemos muchos o muchos más, como ocurre en muchas ciudades, especialmente iberoamericanas, que tienen una población muy superior a la de las ciudades europeas y una parte muy importante de esa población con una capacidad adquisitiva muy alta o con una cualificación profesional que les permite dar respuesta a las demandas de nuevas actividades que se podrían localizar en su territorio, pero carecen de un sistema de movilidad, entonces pierden competitividad, porque no resultan en el espacio adecuado ni para realizar esas ofertas ni para realizar esas demandas. Primera premisa, por tanto, no podemos ni queremos renunciar a la movilidad. Luego, por lo tanto, y contesto a la segunda de las reflexiones que hacía Miquel en su introducción, no queremos que la gente se quede en casa. Ahora bien, dicho esto, sí tenemos que ser conscientes de que además de la competitividad, de que además de la cohesión territorial, hay otro aspecto al que nosotros hemos preterido en beneficio de la movilidad durante las últimas décadas, prácticamente durante todo el siglo XX, que es la calidad de vida, dentro de la cual, por supuesto, que incluyo el medio ambiente. Pero el concepto de calidad de vida es superior a lo que son los elementos contaminantes, ya sean atmosféricos o acústicos. Los excrementos de caballos del siglo XXI se llaman CO2, se llaman dióxidos de nitrógeno, se llaman partículas en suspensión. Esos son los excrementos de caballos del siglo XXI. Quizá no erraron tanto los ciudadanos neoyorquinos que a principios del siglo XX contestaron a aquella encuesta cuando decían que imaginaban una ciudad hasta no se sabe qué altura de piso llena de excrementos de caballos, porque esos excrementos de caballos realmente han subsistido durante el siglo XX, aunque eso sí, convertidos en elementos contaminantes. Y los carros no iban arrastrados por caballos, pero producían además un elemento contaminante acústico que también ha determinado un fenómeno fundamentalmente anglosajón, pero que en el continente lo hemos importado mucho, frente al cual nosotros rompemos, que es la división de la ciudad en su espacio productivo y en su espacio residencial. Nueva York quizás sea una excepción, como consecuencia de su muy especial idiosincrasia, de lo que es un modelo de vida anglosajón, donde se distingue claramente el espacio y, por lo tanto, el tiempo, entre la residencia y, que suele estar en los suburbios, en el mejor sentido de la expresión, es decir, fuera del downtown, fuera de lo que es el centro productivo, y lo que son las actividades de carácter comercial, de carácter productivo e incluso, por supuesto, de carácter industrial. Segunda premisa, por tanto, ¿qué modelo de ciudad queremos? Porque no podemos, y ahí es donde introducía yo el concepto más amplio de calidad de vida, supeditarlo todo a la productividad. Y no podemos ni debemos supeditarlo todo a uno de los factores de la productividad, que, como he dicho desde el primer momento, es sin duda ninguna la movilidad. La ciudad que nosotros identificamos que quieren los ciudadanos
que no es cosa distinta a lo que tiene que hacer un equipo de gobierno, identificar el sentimiento de los ciudadanos y llevarlo a la práctica con los medios que los propios ciudadanos ponen en sus manos, es una ciudad en la que no se produce el divorcio entre la actividad productiva, la actividad laboral, la actividad residencial, la actividad cultural y la actividad estancial, sino que antes, al contrario, todo ello se integra armónicamente dentro de un espacio urbano donde el ciudadano puede desarrollar todas estas actividades sin entrar en conflicto las unas con las otras. Eso, naturalmente, tiene un precio. Tiene un precio, por ejemplo, de exclusión de determinadas actividades productivas que son incompatibles con esa calidad de vida. Me refiero, por lo tanto, a la limitación de las actividades industriales. Madrid es una ciudad que hace una apuesta rotunda por un desarrollo industrial, pero no de cualquier industria, de aquella industria que, por carecer de elementos contaminantes, puede ser compatible con el resto de las actividades que se desarrollan en una ciudad. Y, desde luego, tiene un precio muy claro, y es que si nosotros queremos ser competitivos a través de la movilidad, evidentemente, lo que no podemos hacer de ninguna de las formas es suprimir una inversión extraordinaria de los recursos públicos en formas alternativas de movilidad a aquellas que van única y exclusivamente con cargo al coste de los usuarios. Hablo, por supuesto, de las grandes inversiones en las redes de transporte público. Contesto con eso a la pregunta, o intento hacerlo, de qué es la movilidad sostenible. La movilidad sostenible es aquella que está supeditada a lo que, a nuestro juicio, debe ser el carácter preferente de la decisión política, que es la calidad de vida del ciudadano. Indudablemente, insisto, dentro de la calidad de vida se introduce la movilidad como factor de competitividad, pero se introduce también los requisitos medioambientales, los requisitos estanciales, los requisitos de uso de lo público que le permiten alcanzar sus objetivos de tener en su propio espacio urbano y no con necesidad de desplazamientos externos a zonas residenciales alejadas de la propia ciudad, esos mismos elementos de calidad de vida. Esto no ha ocurrido ni en Madrid, ni en España, ni en Europa durante los últimos 75 años. Casi podríamos decir que ha ocurrido lo contrario. Hubo un momento, y se explica por razones históricas, la posguerra española, la posguerra europea después de la Segunda Guerra Mundial, en que la prioridad era la productividad y que era absolutamente necesario dar respuesta a una situación crítica en cuanto a la generación de recursos por parte de una parte muy importante de la población. Es muy difícil a una sociedad que está utilizando cartillas de razonamiento decirle que no se va a establecer unas limitaciones de su calidad de vida, estableciendo grandes redes viales que cruzan y muchas veces destrozan su propio tejido urbano, porque eso le hace perder calidad de vida. Porque, evidentemente, cuando las necesidades son básicas, son primarias, no se piensa en esa calidad de vida. Hoy la situación es, afortunadamente, distinta, por mucha crisis económica que estemos atravesando. Y hoy tenemos los recursos y tenemos las formas para dar respuesta a nuestra demanda de movilidad. Lo digo por quinta vez y lo diré más veces, que, insisto, es prioritaria para un espacio que quiere ser competitivo, como es el caso de la Ciudad de Madrid, pero mantener esos parámetros de calidad de vida. El automóvil era la única respuesta que a la demanda de movilidad daba los gobiernos y la propia sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque las alternativas clásicas y conocidas y existentes, los primeros desplazamientos masivos en la historia del siglo XIX no son, lógicamente, en vehículo privado, sino que es en transporte público, fundamentalmente antes en barco y en el siglo XIX en ferrocarril, pero el automóvil lo que hace es descargar el coste de la adquisición y uso del producto que da respuesta a la demanda de movilidad directamente sobre el usuario, más que sobre las administraciones públicas. Y aparte de eso, como bien sabe esta casa, se ha convertido en oscuro objeto del deseo por parte de todas las administraciones de cara a los ingresos que a través de la fiscalidad generan en las propias arcas del presupuesto público. Eso en Madrid ha tenido traducciones gráficas que nosotros hemos intentado reparar, y algunas antes que nosotros. Mi predecesor en la Alcaldía de Madrid, don Enrique Tierno Galván, fue el primero que se dio cuenta de, aunque era una eficiente respuesta a la movilidad, la adoptada por otro alcalde, Carlos Arias Navarro,
en la glorieta de Carlos V, conocida como Atocha, para hacer comunicación entre el norte y el sur y los ejes este y oeste de la ciudad, era un auténtico destrozo, no solamente al elemento paisajístico de la ciudad, sino a la propia calidad de vida de los ciudadanos. En aquel momento era muy difícil decirle que no a un ayuntamiento que decía que a través de ese llamado Escaléctric lo que se iba a alcanzar es con más movimientos de vehículos, más competitividad y, por lo tanto, más riqueza y más trabajo en la propia ciudad. Es lo mismo que ocurrió con la M30, de la que luego naturalmente hablaremos. Cuando se hace la M30 en Madrid se hace porque había necesidad de tener un redistribuidor del tráfico en una ciudad que había entrado directamente en el colapso. Eso era lo prioritario. El precio, no solamente perjudicar de una forma irreparable, hasta que llegó otro ayuntamiento que lo reparó, la calidad de vida de muchísimos madrileños, sino además tener, vamos a decirlo con toda claridad, el valor y arrogancia histórica de secuestrar literalmente un río, situándolo entre dos ramales de una autopista urbana, con lo cual se rompía lo que es uno de los elementos no solamente vertebradores, sino constitutivos de cualquier espacio urbano, como lo es, por muy humilde que sea, el río Manzanares en relación con la ciudad de Madrid. Yo recuerdo que una de las primeras decisiones que tomé como presidente de la Comunidad de Madrid fue suprimir el aparcamiento de la Plaza Vázquez de Mella, porque había conocido en mi infancia esa plaza como lo que era, un espacio estancial para los vecinos. Desapareció la plaza y lo que se hizo fue hacer crecer en altura un aparcamiento. Lo mismo que hice después en la Plaza de Santo Domingo, plaza que también tuve ocasión de ver desaparecer en mi infancia, en un momento en el que la ciudad de Madrid, y podríamos seguir poniendo múltiples ejemplos, no tenía más prioridad que el propio vehículo automóvil. Cuando, y lo recordará muy bien el concejal presidente de Salamanca, Íñigo Enríquez de Luna, presentábamos hace pocos días la evolución de las obras que estamos finalizando en la calle Serrano, teníamos ocasión de ver en el vídeo antiguas fotografías, no digo ya de los tiempos del Marqués de Salamanca, sino sencillamente de principios del siglo pasado, es decir, de principios del siglo XX, donde nos quedábamos asombrados de que la acera que en estos momentos ha recuperado el Ayuntamiento de Madrid no tiene un carácter original del Ayuntamiento, sino que es original de la propia calle, porque esa era la anchura aproximadamente que tenía la calle cuando fue diseñada, concebida y construida. Madrid ha tenido ese efecto, y es bueno decirlo aquí, a lo largo de las últimas décadas. Las aceras cada vez fueron más estrechas. Las plazas desaparecieron porque se hicieron infraestructuras de circulación por encima de las mismas, o sencillamente porque se construyeron aparcamientos en altura. Y paulatinamente el vehículo automóvil fue ocupando un espacio en unas zonas residenciales que no estaban ni concebidas ni preparadas para poder aguantar. Si partimos de esa doble contradicción, creo, y vuelvo a la reflexión inicial, que la respuesta inteligente es la que está dando esta casa. Es decir, convencer a la sociedad civil no de que hay que acabar con la movilidad, no queremos quedarnos en casa, pero de que sí hay formas responsables de dar respuesta a esas demandas de movilidad sin que ello signifique perder la calidad de vida de las propias ciudades. ¿Qué es Madrid? Madrid es una realidad, no sé qué tiempo tengo, porque se me ha olvidado preguntarlo. Bien, Madrid es una realidad absolutamente determinante dentro de España. Somos pocos, como decía al principio, solamente tenemos el 7% de la población española, pero generamos el 13% de la riqueza de toda España. Es decir, el 13% del Producto Interior Bruto. Por nuestra ciudad circulan 2,4 millones de vehículos, por una red vial pequeña, de apenas 4.500 kilómetros. 2,4 millones de vehículos. Y de estos 2,4 millones de vehículos, un porcentaje superior al millón proceden de otros municipios que están en nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, o en otras comunidades autónomas. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudad de Madrid? En primer lugar, cerrar las puertas a los que vienen de fuera. Más de 1 millón de habitantes, como digo, casi 1 millón de vehículos, se incorporan de lunes a viernes a nuestra ciudad. ¿Les tenemos que decir que no entren?
¿Les tenemos que decir que entren pagando, como hacen nuestros colegas del Ayuntamiento de Londres? La respuesta es rotundamente no. La incorporación de la población flotante procedente de otros municipios es absolutamente determinante para el desarrollo económico de Madrid. Limitar, no digo ya excluir, sino limitar la incorporación de esas personas significaría que muchas de las actividades internas de la propia ciudad, de la generación de riqueza de la propia ciudad, desaparecerían y se deslocalizarían, por lo tanto, no solamente actividades de servicios, no pienso solamente en la hostelería, sino muchas actividades productivas como consecuencia de que perderíamos esa masa crítica de ese más de 1 millón de personas que de lunes a viernes se incorporan a la ciudad de Madrid. Primera apuesta, por lo tanto, facilitar la movilidad no solamente interna dentro de la propia ciudad, sino de la ciudad y su entorno, si queremos mantener la competitividad de la ciudad de Madrid. En la época en que este equipo de gobierno estaba en la comunidad autónoma, hicimos una apuesta que no fue bien entendida, tengo que decirlo, por mis compañeros de la ciudad de Madrid, cuando hicimos las fabulosas inversiones en la extensión de la red de metro, que entonces no atravesaba el municipio de Madrid, no salía del municipio de Madrid, y lo llevamos a todos los grandes municipios del sur, lo llevamos a los municipios del este, como Arganda del Rey, e iniciamos una extensión de la red que incorporó la posibilidad de utilizar el transporte suburbano a millones de personas que históricamente no lo tenían porque pertenecía en exclusiva a la ciudad. Tengo que decir, en beneficio de ellos, que fueron los mismos que, menos de un año después de que esa red funcionase, nos dijeron que se habían equivocado y que los principales beneficiados de la extensión de la red de transporte público de metro fuera de la ciudad de Madrid somos los ciudadanos madrileños, porque eso es lo que permite establecer después elementos restrictivos a la utilización del automóvil, como es la extensión en todo el interior de la M30 y en algunas zonas determinadas del servicio de estacionamiento regulado. Madrid tiene que cumplir una normativa que lo anuncia en estos momentos, va a modificar el paisaje de todas las ciudades europeas en mucho menos tiempo de lo que en estos momentos nos estamos creyendo los ciudadanos y nuestras autoridades, es decir, los alcaldes y los concejales. Es verdad lo que decía Salvador, y yo se lo agradezco, y es que la reducción de emisiones de dióxido de carbono ha sido de un 4,2%, situándose en 4,7 toneladas por habitante de año. Es decir, en estos momentos Madrid está por debajo de la media europea y de las ciudades españolas de más de 150.000 habitantes. Siendo esto cierto, tengo que decir que el problema de Madrid ya no es el CO2. Nuestros excrementos de caballo, querido Miquel, no son en Madrid ahora el CO2. ¿Por qué? Porque Madrid es un escaso generador de energía, pero siendo un gran consumidor, hemos conseguido también que desde 2003 haber reducido el consumo energético en un 6,2% como consecuencia de políticas eficientes, destacando la caída en un 22% del consumo de productos del petróleo. Quiero decir que todo esto ha ocurrido mientras nuestro Producto Interior Bruto crecía en más de 14 puntos. Es decir, que no es como ahora, como consecuencia de la crisis, la reducción del consumo de energía. Pero tenemos otros excrementos de caballo. Y hoy nuestros excrementos de caballo son los dióxidos de nitrógeno y son, en menor medida, las partículas en suspensión. Y nosotros tenemos que limpiar la ciudad de esos excrementos como lo tienen que hacer, porque son exactamente los mismos, todas las ciudades europeas. Madrid no está en una situación peor que el resto de las capitales europeas, al contrario, está en una situación mejor. Pero las exigencias de la Unión Europea van más lejos de esa situación. Y, por lo tanto, con los plazos que se nos ha dado a las autoridades locales correspondientes, nosotros, en un plazo relativamente breve, que no podrá superar en ningún caso los 4 o los 5 años, tendremos que conseguir con los dióxidos de nitrógeno lo mismo que ya hemos conseguido con el CO2, es decir, una reducción sustancial de las emisiones para cumplir la Directiva de Calidad del Aire de la Unión Europea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo al mismo argumento. Desde luego, no declarando la guerra al vehículo automóvil. ¿Qué es la movilidad sostenible? La movilidad sostenible, sin duda, es aquella que le da unos parámetros de elección al ciudadano. Pero entendemos que el vehículo es un elemento fundamental
de movilidad, porque si no lo fuese o si fuese sustituible internamente en los espacios urbanos, no lo es, desde luego, en los interurbanos. Ahora bien, y entro aquí en la segunda de las reflexiones que hacía Miquel, el cambio tecnológico. Nos deberíamos de preguntar qué le hemos pedido a la industria durante las últimas décadas. Porque protestamos de lo que la industria nos ha dado, pero la industria al final nos ha dado lo que le hemos pedido a los consumidores. Pues bien, los consumidores a la industria le hemos pedido vehículos que fueran cada vez más grandes y cada vez más potentes. Y no nos ha preocupado que el precio de esa petición del consumidor, más tamaño y más potencia, sea naturalmente más emisión de contaminantes. Hoy, afortunadamente, hay una responsabilidad que está en la propia sociedad, que lleva a los ciudadanos a pedir cosas distintas a la industria. Y hoy a la industria no le pedimos coches cada vez más potentes, con una serie de caballos en el motor, que nunca seremos capaces de tener las habilidades necesarias para poder trasladarlos a los neumáticos, salvo que seamos conductores profesionales, y que desde luego están muy por encima de las necesidades, no digo cotidianas, sino incluso extraordinarias que un conductor normal tiene en una sociedad con las infraestructuras viarias que tiene la ciudad de Madrid y la sociedad española. Hoy lo que le pedimos a la industria son vehículos más eficientes y vehículos menos contaminantes. Menos contaminantes atmosféricos, por supuesto, pero también menos contaminantes acústicos. Y ahí es donde cobra un papel absolutamente fundamental el vehículo eléctrico. Yo estoy de acuerdo que puede haber más seminarios sobre el vehículo eléctrico que vehículos eléctricos circulando por las calles de las ciudades europeas. Pero no es menos cierto que si no generamos esa conciencia, si no demandamos a la industria un esfuerzo importante en una modificación del paradigma de movilidad, si no somos capaces de aquellos que tenemos una enorme capacidad de condicionamiento de porcentajes altísimos de los vehículos que circulan por nuestra ciudad. Me refiero a las administraciones públicas, y no solamente por las flotas propias, sino por aquellas que directa o indirectamente, por ser proveedores de servicios o por ser sectores regulados, como es el sector del taxi, aunque el vehículo sea de propiedad privada, pueden estar directamente condicionados a los parámetros de exigencia que marquemos las distintas administraciones públicas. Si nosotros no marcamos un camino que modifique ese paradigma, va a ser muy difícil que, única y exclusivamente, la conciencia del ciudadano produzca esta modificación. Dicen, no hay vehículos eléctricos porque ¿dónde lo enchufo? Y decimos las administraciones públicas, ¿para qué voy a poner enchufes si no hay vehículos eléctricos donde enchufarse? Tenemos nosotros, lo sabe bien Pedro Calvo, en la calle Alfonso XII, esquina a la calle de Alcalá, creo que es, y otro que tenemos, este es en Retiro, perdón, me he olvidado el de calle Goya, del tuyo, Íñigo, los dos primeros estacionamientos que tienen, además de la gratuidad, porque están excluidos del pago del SER, la gran novedad es que están reservados para vehículos eléctricos y, por supuesto, además de la toma de corriente, de forma temporal, es gratuita, con lo cual no tiene ningún coste para el ciudadano. Yo paso con mucha frecuencia en mi moto, querido Salvador, por delante de ellos para ver su nivel de ocupación. Y te puedo asegurar que el nivel de ocupación es uno o ninguno en el 90% de los casos. Como es normal. Y alguien puede decir, usted ha anulado inútilmente, además ha gastado unos cuantos euros del contribuyente, en poner 2 plazas de estacionamiento eléctrico cuando no hay vehículos eléctricos en Madrid. Pero la respuesta es, si yo como alcalde no pongo esos estacionamientos, ¿quién se va a animar a comprar un vehículo eléctrico en Madrid? Esa es la razón por la que el Ayuntamiento se ha dado algunos pasos importantes en esta dirección. No solamente estas 2 plazas simbólicas, que algún día serán mayores, sino también la exención del pago del SER a todos los vehículos eléctricos en la Ciudad de Madrid, que ojalá algún día tengamos que ir restringiendo como consecuencia de que haya aumentado el parque automovilístico, la exención, la máxima bonificación, porque no puedo hablar de exención porque la ley no lo permite, hemos pedido que lo permita, y cuando lo permita lo haremos, pero de momento la máxima bonificación del impuesto de circulación, que es el 75% a los coches eléctricos, o la participación a través del proyecto Móvil, que está impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 280 puntos de recarga
a los que debemos sumar los que ya está creando el Ayuntamiento en algunos aparcamientos subterráneos por cerca de 500 puntos de recarga, que van a facilitar el uso de vehículos eléctricos por el interior de la ciudad y cuyo uso, insisto en el dato, será gratuito por lo menos hasta finales del año 2011. Esto no es, sin duda, suficiente, pero creo que marca claramente cuál es la dirección por la que tenemos que transitar las ciudades. Recapitulando, hay que apostar por formas alternativas de movilidad. Y eso no significa declarar la guerra al vehículo automóvil, sino antes, al contrario, reservar el vehículo automóvil para aquellos desplazamientos que no pueden ser sustituidos por otras formas alternativas de movilidad. Además del transporte público, y creo que somos una administración que hemos dado un ejemplo muy claro de cuál es la apuesta que hacemos por el transporte público, tenemos que apostar también por la bicicleta, no solamente como un instrumento de ocio, no solamente como un instrumento de práctica deportiva, sino como un instrumento verdaderamente eficiente para la movilidad. Lo que ocurre es que eso exige también una serie de inversiones que, evidentemente, es costoso hacerlo y más hacerlo en tiempos de crisis. En tercer lugar, creo que tenemos que hacer un planeamiento urbanístico de nuestra ciudad que permita no reducir el número de desplazamientos, pero sí que esos desplazamientos no exijan de forma incondicional la utilización del vehículo automóvil. Y además de las alternativas que he dicho, eso exige también una permeabilización de los usos de la ciudad. Como decía al principio, no vamos a seguir el modelo anglosajón desplazando las zonas residenciales de las zonas laborales, sino que vamos a permeabilizar, vamos a hacer que se encuentren y no se tropiecen los distintos usos de producción, de residencia, de ocio, de consumo que tenga la ciudad, para que de esa forma los grandes desplazamientos sean episódicos y no tengan que ser cotidianos en la vida de los ciudadanos. Y por último, vamos a seguir practicando todas aquellas políticas, de acuerdo, en este caso, con el Gobierno de España, pero también con diálogo con el sector civil, con las empresas, lo hacemos a través del Foro Proclima, que implica la renovación de sus flotas de vehículos por otros más ecológicos y que además contribuye a crear una masa crítica que favorece el aumento de una demanda de combustibles alternativos. Hay un último factor que quiero hacer referencia antes de terminar, que nos mueve a conseguir que esta suma de la demanda de movilidad con la movilidad sostenible se convierta en una ecuación con una solución alcanzable y económicamente capaz de ser abordada presupuestariamente. Y es que esto, que es un desafío, lo podemos y lo debemos de convertir en una oportunidad de progreso. Creemos que la renovación tecnológica va a significar una nueva oportunidad de generación de riqueza extraordinariamente positiva. Y creemos que si nosotros basamos el desarrollo en la innovación, estaremos encontrándonos con ese nuevo modelo productivo que tiene que sustituir a uno absolutamente obsoleto, basado única y exclusivamente en la construcción, que es el que ha construido, valga la redundancia, la economía española durante las últimas décadas. Esa es una apuesta en la que estamos perfectamente preparados para afrontarla. ¿Por qué? Porque tenemos la masa crítica de consumidores, porque estos consumidores están concienciados de la necesidad de modificar su movilidad y, por lo tanto, acceder a nuevos productos. Y, en tercer lugar, porque tenemos, gracias a muchas inversiones que se han hecho en formación en las últimas décadas en España, una cualificación profesional entre nuestros trabajadores, entre nuestros directivos, entre nuestros universitarios, que van a permitir dar respuesta tanto al diseño como a la posterior ejecución de todos los nuevos componentes que la movilidad durante el siglo XXI nos va a plantear. Eso significa que no estamos solamente ante un gasto hoy sí necesario de la Administración, sino que podemos estar probablemente ante una de las mayores oportunidades de progreso económico. No estoy pensando solamente en la ciudad de Madrid, sino que cualquier nación puede tener si somos capaces de ponernos a la cabeza de esta manifestación. Termino. En el 2020, según las previsiones que seguro que vosotros tenéis mucho mejor que yo, incluidos algunos sistemas híbridos más avanzados de los que en estos momentos se están comercializando, hay un cálculo de que el 50% de la cuota de mercado de los vehículos, insisto, ya sean recargables, no sé si la pila de hidrógeno estará desarrollada para una fecha tan temprano, probablemente no, o directamente con carácter híbrido,
supondrán, como digo, el 50% de la cuota de mercado de los vehículos no que circulen, pero sí de los que se vendan en ese año. Tenemos que estar preparados para esta nueva realidad. Y para eso necesitamos dotarnos de las infraestructuras, pero necesitamos dotarnos también de la conciencia social necesaria para avanzar en esta dirección. Y termino como empecé. ¿Qué ciudad queremos? Yo quiero una ciudad en la que pueda tener mi vehículo no contaminante aparcado, si no gratuita, a un precio muy razonable como consecuencia de que soy residente en la puerta de mi casa, si no tengo una plaza de aparcamiento, pero que no tenga necesidad de utilizarlo todos los días para los desplazamientos. Pero quiero tener ese vehículo, no solamente para los desplazamientos que sí lo exijan, sino porque indudablemente el vehículo es uno de los factores con los que se identifica la libertad en el siglo XX y se va a seguir identificando en el siglo XXI. Pero quiero que ese vehículo no contamine mi ciudad. Y quiero que esa ciudad recupere los espacios para los peatones que ese vehículo en las décadas del siglo XX le hurtó. Y quiero tener un transporte público, y si mi desplazamiento, como el 40% de los que se hace en Madrid, es inferior a los 5 kilómetros, quiero tener una alternativa de calidad a través de un carril de bicicleta que me permita no utilizar ninguno de los otros sistemas de transporte. ¿Esto es una utopía? Esto les puedo asegurar que es una realidad perfectamente alcanzable que, con presupuesto, con conciencia social, con colaboración de la sociedad civil y con instituciones como el RAC, que apuestan por esa conciencia de los ciudadanos, no digo que la verán nuestros sucesores, como hablaba antes de don Enrique Tierno Galván. No la veremos en el puesto que tenemos ninguno de nosotros, pero luego estoy seguro que la veremos todos como ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Antes de dar el turno a las preguntas y al diálogo, alcalde, te quería manifestar que nosotros nos equivocamos muchísimas veces, pero esta vez no. Si nosotros creemos que realmente Tribuna de la Movilidad RAC comparta y debata ideas sobre la nueva movilidad sostenible y que esta nueva movilidad sostenible tiene que suponer una racionalidad y una eficiencia en el modo en que las personas puedan convivir y vivir en las ciudades, no nos hemos equivocado. Eras tú el que debías de abrir, como has hecho, y nosotros escucharte. Para nosotros ha sido realmente, o lo menos para mí, y creo que cuando has hablado de híbridos, vosotros también habéis tomado la decisión de ir en híbrido. A partir del 1 de agosto. Yo te puedo decir que el único híbrido que hay en la plaza de San Jaime en Barcelona es el que comparte tu compañero de fatiga, el motorista, porque claro, es que el ejemplo que dais las administraciones es brutal. O sea, no se puede hablar de una cosa y después hacer otra. Pero de verdad, muchísimas gracias, y realmente yo pienso que la nueva cultura de la movilidad sostenible, en el sentido y en el concepto que la entendemos, ha tenido un acierto de ofrecerte que tú fueras el que inauguraras el ciclo de Tribuna RAC de movilidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, alcalde. Fue un discurso, creo, como decía el presidente, magnífico, muy bien armado y sobre todo muy apasionado, ¿no? Se nota que vives los temas de movilidad, que te los crees y que tienes ideas claras y valientes, lo cual pues no siempre sucede así en todos los sitios de España, ¿no? Quizá haya llegado el momento del coloquio. Yo no sé si hay alguna pregunta que se le quiera plantear al alcalde a partir de las reflexiones que le ha hecho aquí en la tribuna. Sí, ahí hay una pregunta. Sí. Buenos días, muchas gracias. Soy Ángel Cano, dirijo una asociación cultural que nos dedicamos a difundir una cultura de la sostenibilidad. Entre otras, hablamos sobre movilidad. Y para ser consecuente, pues todos los días intento no utilizar el coche o utilizarlo lo menos posible. Para ello, pues una de las cosas que hago es que lo dejo, yo vivo a las afueras, como muchos madrileños, lo dejo en una calle
y cojo el metro para entrar. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues llevo muchos años oyendo sobre el tema de los parkings disuasorios, pero pasa el tiempo y resulta que mi coche en muchísimas ocasiones se queda pues en una calle de un barrio periférico sin seguridad ninguna y se pasa todo el día allí. Quería felicitar al Ayuntamiento porque creo que estamos yendo en la buena dirección y que va a hacer este equipo de gobierno que esta ciudad sea todavía más habitable, pero me gustaría saber por qué no se trabaja el tema de los parkings disuasorios. Muchas gracias. Tiene toda la razón. No da tiempo en una intervención, a pesar de que pido disculpas si me he excedido en su duración, de tratar todos los asuntos, pero hay algo que yo creo que todos los expertos nos han enseñado, y es que la clave del transporte está en la intermodalidad. Es muy difícil y es muy afortunado el ciudadano que solamente puede utilizar un transporte de punto a punto. Hablamos del transporte público. Y una clave de la intermodalidad es que no esté cerrada única y exclusivamente al transporte público, sino que se abra también al transporte privado. Es decir, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante en Madrid por los intercambiadores, extraordinariamente importante. Y hoy Madrid es una ciudad que conecta sus distintas redes de transporte público, cercanías a Renfe, con metro, autobuses interurbanos, con empresa municipal de transporte y, por supuesto, todos estos entre sí de una forma altamente eficiente. De eso, yo creo que podemos decir, Pedro, estamos muy orgullosos, de verdad, de cómo funciona la intermodalidad. Pero tenemos una asignatura pendiente, y esa asignatura pendiente es vincular esa red intermodal de transporte público con el transporte privado. ¿Para qué? Para que muchos de esos ciudadanos que viven fuera de Madrid y que a lo mejor cerca de sus casas, en municipios que son más pequeños y tienen menos recursos, no tienen un transporte público eficiente, cercano, asequible, puedan utilizar su vehículo privado hasta entrar en un punto a través del cual se conectan con la red de transporte público de la ciudad. ¿Por qué no lo hemos hecho? Fundamentalmente, nosotros por una razón. Y es que en el estudio que hicimos en su momento, de todos los aparcamientos disuasorios que darían servicio a los ciudadanos que viven fuera de Madrid, quiero recordar que solamente uno estaba en término municipal de Madrid. Lógicamente, un aparcamiento disuasorio de esa naturaleza tiene que estar conectado o con una red de Renfe o con una red de metro, pero no puedes llevarlo hasta el centro de la ciudad porque entonces deja de ser disuasorio. Si yo pongo en el borde de la M30, en la carretera de Burgos, donde está la iglesia de los dominicos, allí en las tablas ponemos un aparcamiento disuasorio, los estudios nos dicen que el 90% de los conductores que hayan llegado hasta ese punto con su vehículo privado ya lo que van a hacer es penetrar en la ciudad e intentar llevar el vehículo privado hasta el punto final de destino. ¿Dónde tienen sentido los aparcamientos disuasorios? No en el borde de la M30 y me atrevo a decir que quizá tampoco en el borde de la M40, sino probablemente en el entorno de la M50. Ese es el espacio en el que los distintos estudios nos dicen que es eficiente, porque sería atractivo para el propio ciudadano, con unos condicionantes de seguridad y de precio que naturalmente lo hagan competitivo. Tiene que estar vigilado, punto primero, y en segundo lugar tiene que tener un precio en modo alguno semejante al que tiene un aparcamiento de rotación en el centro de la ciudad de Madrid, sino un precio notoriamente inferior. Esos factores hacen que al día de hoy todavía no es un producto atractivo para la empresa privada. Es decir, si sacásemos, no lo podríamos hacer nosotros porque es fuera de Madrid, pero si sacásemos a concurso aparcamientos disuasorios donde el condicionante fuese vigilancia y un precio atractivo, no hay empresa privada que en estos momentos muestre interés por este producto. Y eso significaría que tiene que tener, naturalmente, un soporte público. Ese es el problema. Al final, casi todo suele ser un problema presupuestario. Con todo, y después de exponer con toda crudeza el problema, tengo que decir que nosotros seguimos en esta idea y, desde luego, estamos en diálogo con la Comunidad de Madrid, que es, lógicamente, quien tiene que liderar ese proyecto para que se ponga al frente de un gran proyecto de establecimiento de aparcamientos disuasorios en el entorno de la M50 que, de alguna forma, disminuya el número de vehículos que entran diariamente en la ciudad de Madrid. ¿Otra pregunta allí? Gracias. Soy del portal Ecomoves, un portal especializado en movilidad sostenible.
En primer lugar, compartir el sentir del compañero sobre, pienso que lo están haciendo muy bien. Ha comentado el tema de la gratuidad del aparcamiento de vehículos eléctricos, pero todo indica que la tecnología va a pasar primero por el híbrido. Quería saber si ustedes están estudiando la posibilidad también de premiar a quien adquiera este tipo de tecnologías en el tema del aparcamiento. El vehículo híbrido es un concepto tecnológico indeterminado, ¿no? Porque es verdad, hay que precisar muy bien qué es un vehículo híbrido. Quiero decir con ello que si nosotros, por lo que apostamos es por crear zonas de bajas emisiones en determinadas zonas de la ciudad, a esas zonas podríamos restringir no solamente el aparcamiento, sino incluso la circulación de vehículos que no fueran contaminantes, y por lo tanto autorizarlos solo para no contaminantes. Esto daría entrada, por supuesto, al 100% de los vehículos eléctricos puros. Pero podría dar entrada también, si existiese tecnológicamente algún sistema que la autoridad municipal lo supiese, a aquellos vehículos híbridos que constatásemos que no están utilizando el motor de combustión para esos desplazamientos internos dentro de la propia ciudad. Como todos ustedes saben mucho mejor que yo, dentro está el vehículo eléctrico 100%, luego está el de pila de combustible, pero que es una modalidad también no contaminante, y dentro de los vehículos híbridos hay tres modelos. Uno, que es el que funcionan permanentemente los dos motores, el de combustión y el eléctrico. Otro, que puede seleccionar el conductor durante el tiempo de duración de la carga de batería, si circula con los dos o si circula única y exclusivamente con el vehículo, con el motor eléctrico y por lo tanto contaminación cero, aunque este me plantea a mí como autoridad el problema de que yo no sé si lo está utilizando o no, y habría que buscar alguna forma de que la autoridad tuviese conocimiento para que pudiese levantar o superar las restricciones a los vehículos contaminantes. Y luego hay un tercer sistema, que es el que está estudiando Opel, y es el que Opel va a poner en funcionamiento, que es que la tracción será exclusivamente por electricidad, por un motor eléctrico, pero que la generación de esa electricidad, además de enchufándolo a la red, se podrá producir a través de un motor de combustión que actúa como generador exclusivamente, pero que no actúa directamente en la tracción del vehículo. Eso son lo que en estos momentos nos está ofreciendo la industria. Yo contesto con esto a su pregunta. A los vehículos eléctricos 100% ya hemos dicho cuáles son las bonificaciones. Creo que en el impuesto de circulación deberíamos de favorecer a todos aquellos vehículos que fueran menos contaminantes al margen de cuál sea el sistema que escojan. Eso creo que debemos de hacerlo. Es decir, no debemos tampoco penalizar a un vehículo gasolina o diésel que ha hecho una apuesta clara por la reducción de contaminantes frente a otros que con esta misma tecnología no hacen esa apuesta. Y en cuanto a las posibilidades de utilizar el aparcamiento gratuito o la circulación en las zonas de bajas emisiones, donde en su día se podrán prohibir que circulen cualquier vehículo con motor de combustión, creo que solamente podremos decir que aquellos híbridos que puedan acreditar que no están utilizando ni para generar electricidad ni para mover el propio coche su vehículo de combustión lo podrán hacer. Pero hay un problema tecnológico y es que la autoridad municipal tiene que poder conocer qué sistema de tracción está utilizando en ese momento. Porque esa, la solución de Opel, puede ser una solución muy inteligente. Hasta que no se resuelva el problema de la acumulación de las baterías, de la poca capacidad que tienen de carga, mucha gente le tiene miedo al vehículo porque no solamente lo utilizamos para desplazarnos en ciudad, sino porque salimos los fines de semana fuera. Y, desde luego, la limitación de autonomía es un elemento muy disuasorio a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. El sistema de Opel, no es que quiera hacer publicidad de la marca, sino porque no sé si algún otro fabricante lo está haciendo, te puede resolver ese problema. Pues yo recargo todos los días el vehículo en mi casa o en mi lugar de trabajo hasta que lleguen, antes la evolución tecnológica va a ser fabuloso, hasta que lleguen calles que recarguen. Eso no es imposible. Yo tengo un teléfono, que es un modelo más avanzado que el que lleva Pedro Calvo. Es broma, es que siempre disfrutamos con esto, que yo no lo recargo enchufándolo. Yo no lo recargo enchufando. Yo tengo una plataforma que por inducción lo dejo todas las noches y tengo otra en mi despacho y el teléfono se carga solo. Este teléfono no conoce un cable. No lo conoce, es por inducción. Esto tecnológicamente no necesita solamente ser estático. Estoy pensando en llegar, que no hace falta enchufar el coche, sino que se te carga directamente porque tú tienes el cargador por inducción debajo. Esto puede funcionar dinámicamente. Y por lo tanto llegará un día en que tú puedas estar consumiendo la energía eléctrica simultáneamente y rodando.
¿Por qué? Porque se hayan puesto estos sistemas en determinadas autopistas o en determinadas calles de la ciudad. No sé por qué me he ido por las ramas con el tema de inducción. Pero lo que quiero contar, por el problema tecnológico. Cuando se nos resuelva tecnológicamente, cuando yo pueda fehacientemente constatar que un híbrido está utilizando exclusivamente, además de tracción eléctrica, por supuesto, electricidad acumulada y no generada simultáneamente con un motor de explosión, sí le podremos dar esos mismos beneficios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Yo creo que el alcalde, un comentario a lo que planteaba el alcalde en relación a la posibilidad de escalar el impuesto de circulación en función de las emisiones al margen de la tecnología, es decir, aplicar esa bonificación no solo al vehículo eléctrico, sino en general a los vehículos que emitan poco CO2. Yo creo que esa es una opción interesante, sobre todo porque alinearía el impuesto de circulación con el impuesto de matriculación. Claro. Ahora mismo, desde el 2008, el impuesto de matriculación está escalado en función de las emisiones de CO2 y tendría todo el sentido que el impuesto de circulación también lo estuviera. Estamos de acuerdo. ¿Hay ahí otra pregunta? Hola, buenos días. Soy Ana Delgado de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Y bueno, continuando un poco con lo que habéis estado hablando, hace poco hicimos un estudio sobre las zonas LED que están en funcionamiento en algunas ciudades en el resto de Europa. Y pues por lo que comentabais, entiendo que se va a poner en funcionamiento algún dispositivo similar en el centro de Madrid. Entonces quería saber para cuándo podría ser esto en el tiempo, digamos. Si es algo muy inmediato o se va a esperar a que se haga un uso extensivo del vehículo eléctrico. Nosotros tenemos hecho un estudio, después de que hayamos renovado, de acuerdo con las nuevas directrices de la Unión Europea, toda nuestra red de medición de cuáles son los grados de contaminantes. Insisto en que siempre hablamos, Miquel, del CO2, pero el CO2 no es un problema de Madrid. No es un problema de Madrid. Estamos con los dióxidos de nitrógeno, que ese es el problema. El CO2, nosotros cumplimos de sobra, como creo que casi todas las ciudades españolas, cumplimos de sobra, salvo aquellas que tienen factores añadidos, fundamentalmente con calefacción, los límites que nos establece la Unión. Donde tenemos que hacer ese esfuerzo es en los dióxidos de nitrógeno. Contestando a la pregunta, nosotros cuando tengamos absolutamente evaluado la realidad, estableceremos una serie de medidas de carácter restrictivo que podrían llegar, en su caso, no con carácter permanente, sino a lo mejor con carácter temporal, cuando se sobrepasen los niveles de emisión emitidos, a establecer una limitación de uso de ese espacio, y esa limitación pues podría tener aspectos muy diversos. Aquí también necesitaríamos un desarrollo tecnológico. Es decir, a mí, por ejemplo, me gustaría poder tener, que no lo tengo, pero me gustaría poder tener un sistema informático en función del cual yo, después de haber informado a través de las pantallas, estableciese unas tarifas del SER en función de la contaminación que esa zona tiene ese día. Esto hoy no lo podemos hacer, pero algún día, sin duda ninguna, se podrá hacer. Y sería razonable el que yo a un vehículo que se está incorporando a la Ciudad de Madrid le diga, mire usted, en la zona centro hoy tenemos problemas de contaminación, y como tenemos problemas de contaminación, si usted quiere llevar su coche hasta ahí, en lugar de aparcar 1, le va a costar 1,2. O le puede costar 0,8 porque no tenemos esos problemas de contaminación. Siempre he dicho que el aparcamiento regulado no tiene ningún afán recaudatorio. Y prueba de que no lo tiene es que nos cuesta dinero al ayuntamiento. No es un servicio que genere ingresos, sino que genera coste, genera gasto, porque nos cuesta más que el retorno que tenemos como consecuencia del cobro de las sanciones. Entonces, a mí sí me gustaría poder aplicar la Directiva Europea de zonas de bajas emisiones con un criterio de flexibilidad. Y flexibilidad significa no establecer la rigidez, que a lo mejor por recuperación de un espacio público para el peatón es permanente y no puede entrar el vehículo, sino que esas limitaciones estuviesen en función de la contaminación que concretamente en esa época del año, en esa semana, en ese día, en esas horas, se tiene. Esto no es una cosa tampoco inédita. A mí me ha pasado ir por la ciudad de Bruselas con un vehículo que había alquilado, no, con conductor, no lo conducía yo, y de ir de una velocidad normal, no sé cuánto, de repente el vehículo, no digo que diese un frenazo, pero casi, se pone a 20 kilómetros por hora.
Y él y todos los que estábamos en la misma calle. Esto en Bruselas. Y le pregunto por qué. Dice, porque nos acaban de informar por radio que los niveles de emisión en estos momentos en la ciudad no autorizan una circulación a una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora. Es decir, esa flexibilidad derivada de la información es la que yo creo que tendremos que aplicar en las ciudades en el futuro y ojalá sea un futuro muy cercano. ¿Una pregunta más? Bien, yo creo que hemos tenido una sesión francamente muy enriquecedora, muy interesante. La verdad es que no se me ocurre mejor forma de haber inaugurado esta tribuna. Muchísimas gracias, alcalde, por venir, por estar hoy aquí entre nosotros, por explicarnos los planes del ayuntamiento y la filosofía del ayuntamiento en términos de movilidad. Acabamos ahora aquí la tribuna. Simplemente anunciar que la tribuna tendrá continuidad en el mes de septiembre, que en la segunda quincena de septiembre tenemos previsto que venga la ministra de Medio Ambiente para contarnos un poco los planes del Ministerio en relación a los temas de CO2 y a las emisiones de gases de efecto local relacionados con la movilidad, y que para el mes de octubre-noviembre vamos a plantear una tribuna centrada en los temas de información de tráfico. Gracias a todos por venir y esperamos veros otra vez por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias.